Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, donde nos sumergimos en profundas discusiones que provocan el pensamiento sobre asuntos de fe, espiritualidad y la Biblia. Hoy, estamos abordando una pregunta que ha desconcertado a la humanidad durante siglos: ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a las personas buenas? Es un tema que toca el núcleo de nuestras creencias y desafía nuestra comprensión de la soberanía y el amor de Dios. Entonces, si alguna vez te has enfrentado a esta pregunta o te has preguntado cómo encontrar esperanza en medio del sufrimiento, este vídeo es para ti. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué las personas buenas enfrentan un sufrimiento inmenso? Tal vez hayas experimentado dificultades personales o presenciado el dolor de otros, y te haya dejado preguntándote cómo un Dios amoroso y todopoderoso podría permitirlo. Hoy, vamos a explorar 5 verdades sobre esta desconcertante pregunta y descubrir ideas de las Escrituras que pueden brindar consuelo, esperanza y una comprensión más profunda del propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos futuros. También nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios a continuación. Ahora, comencemos nuestra exploración sobre por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a las personas buenas. Número 1. Confiar en la soberanía de Dios. Aunque es posible que no comprendamos completamente por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a las personas buenas, podemos confiar en su soberanía y en su plan último. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Confiar en la soberanía de Dios es un aspecto esencial de la fe cristiana, especialmente cuando nos encontramos con los misterios del sufrimiento y las aparentes injusticias en el mundo. Requiere que reconozcamos que nuestra comprensión es limitada y que los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión. Proverbios 3, 5-6 nos anima a depositar nuestra confianza plena en el Señor, incluso cuando no podemos entender las circunstancias que nos rodean. Nos aconseja no depender únicamente de nuestra propia comprensión o sabiduría humana, sino someternos por completo a la guía y autoridad de Dios. Cuando lo hacemos, Dios promete allanar nuestros caminos, guiándonos en la dirección correcta. Confiar en la soberanía de Dios significa reconocer que Él está en control, incluso cuando las cosas parecen caóticas o injustas. Reconoce que la perspectiva de Dios es mucho más amplia y sabia que la nuestra. Aunque podemos cuestionar por qué ocurren ciertos eventos o por qué existe el sufrimiento, podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios ve el panorama general y tiene un propósito para cada situación. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que enfrentaron pruebas e incertidumbres, pero que al final eligieron confiar en la soberanía de Dios. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, experimentó un sufrimiento inmenso, pero más tarde reconoció que Dios tenía un plan mayor preparado para él. Él les dijo a sus hermanos en Génesis 50, 20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para cumplir lo que ahora estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Confiar en la soberanía de Dios no significa que tendremos todas las respuestas o que nuestro dolor desaparecerá de inmediato. Es un viaje de fe que requiere que entreguemos nuestras dudas y temores a Dios y que confiemos en su fortaleza y guía. Es una invitación a caminar junto a Él, incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que Él está obrando todas las cosas según su voluntad perfecta. En tiempos de dificultad y confusión, apoyémonos en las promesas de Dios, confiando en que Él está en control y que tiene un plan mayor que se está desarrollando. Al someternos a su guía, Él nos brindará la sabiduría, la fortaleza y la paz que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Apocalipsis 21, 4 pinta una imagen vívida del futuro que espera a los creyentes en el reino de Dios. Habla de un tiempo en el que Dios personalmente enjugará cada lágrima de nuestros ojos. En esta nueva realidad, no habrá más muerte, llanto, clamor o dolor. El antiguo orden de las cosas,
caracterizado por el pecado y sus consecuencias, habrá pasado. Esta promesa no es un simple deseo, sino que está fundamentada en el carácter y las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios revela su deseo de restaurar y redimir su creación, de traer un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habite la justicia. 2 Pedro 3 y 13. En esta creación renovada, no habrá más sufrimiento y el pueblo de Dios experimentará una comunión perfecta con Él. Jesús mismo habló sobre la vida eterna y la esperanza de la resurrección. En Juan 11, 25-26, Jesús le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta declaración afirma que aquellos que creen en Jesús experimentarán la vida eterna, incluso ante la muerte física. La promesa de la vida eterna no es simplemente un escape del sufrimiento, sino que abarca la plenitud del amor, gozo y paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una invitación a habitar en la presencia de Dios para siempre, donde no habrá más dolor ni tristeza. Si bien es posible que no comprendamos completamente los detalles de lo que implicará la vida eterna, podemos confiar en la bondad y fidelidad de Dios. Podemos encontrar esperanza y consuelo en la seguridad de que nuestros sufrimientos actuales son temporales y que un futuro glorioso espera a aquellos que confían en Él. A medida que navegamos por los desafíos y dificultades de la vida, fijemos nuestra mirada en la promesa de la vida eterna. Que nos inspire a perseverar, a buscar el reino de Dios y su justicia, y a encontrar consuelo en el conocimiento de que los sufrimientos de esta era presente no son el final de la historia. En el gran esquema de la eternidad, la alegría y la paz que nos esperan superan con creces cualquier dolor o tribulación que podamos soportar en esta vida. Número 3. El propósito de Dios en el sufrimiento. Aunque puede resultar difícil de comprender, Dios puede usar el sufrimiento y las pruebas para un propósito mayor. En Romanos 8 y 28 encontramos un estímulo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso en medio del dolor y las dificultades, Dios puede producir algo bueno. Esto no significa que Dios cause directamente el sufrimiento o que lo apruebe, sino que puede obrar dentro del contexto del sufrimiento para lograr resultados positivos. En la historia de Job, encontramos un ejemplo destacado de alguien que experimentó un sufrimiento inmenso. Job era un hombre justo que enfrentó una serie de eventos trágicos, incluyendo la pérdida de sus posesiones, la muerte de sus hijos y la aflicción de llagas dolorosas en todo su cuerpo. En medio de su sufrimiento, Job luchó con preguntas profundas acerca de la justicia de Dios y las razones detrás de su propio dolor. Pero a medida que se desarrolla la historia, vemos que Dios utilizó el sufrimiento de Job como una oportunidad de crecimiento y transformación. A través de sus pruebas, Job adquirió una comprensión más profunda de la soberanía y la sabiduría de Dios. Al final, Dios restauró la fortuna de Job y lo bendijo abundantemente. La historia de Job nos recuerda que incluso frente a un sufrimiento profundo, Dios puede traer restauración y una relación más profunda con Él. Romanos 5, 3-5 también habla del propósito del sufrimiento, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sufrimiento puede perfeccionar nuestra fe, fortalecer nuestra paciencia y moldear nuestro carácter. Nos enseña a depender de Dios y cultiva cualidades como la empatía, la compasión y la resiliencia. A través del dolor que soportamos, podemos desarrollar una confianza más profunda en la fidelidad de Dios y experimentar su amor y gracia de maneras profundas. Es importante tener en cuenta que Dios no nos llama a disfrutar ni buscar el sufrimiento, sino que puede traer redención y significado incluso en medio de nuestras pruebas. A medida que navegamos por temporadas difíciles, podemos encontrar consuelo al saber que Dios está con nosotros, trabajando para nuestro bien y utilizando nuestro sufrimiento para moldearnos en las personas que Él desea que seamos.
En tiempos de sufrimiento, aferrémonos a la esperanza de que Dios puede dar propósito y belleza a nuestro dolor. Confiemos en su sabiduría, sabiendo que está obrando todas las cosas juntas para nuestro bien último y sus propósitos eternos. Número 4. La realidad del libre albedrío. Un aspecto a considerar es la realidad del libre albedrío. Al principio, Dios concedió a la humanidad la libertad de elegir entre el bien y el mal. Desafortunadamente, esta libertad también permite la posibilidad de que las personas causen daño unas a otras. En Génesis 2, 16-17 encontramos el relato de la advertencia de Dios a Adán y Eva con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer el mandato de Dios. Fueron tentados por la serpiente y decidieron comer del árbol prohibido, introduciendo así el pecado en el mundo. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias de largo alcance, afectando a toda la humanidad. La concesión de libre albedrío por parte de Dios significa que tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Aunque Dios desea que elijamos la rectitud y sigamos sus caminos, no nos obliga a hacerlo. Él respeta nuestra libertad para tomar decisiones, incluso si van en contra de su voluntad perfecta. Desafortunadamente, el mal uso del libre albedrío por parte de algunas personas puede llevar a actos de injusticia, sufrimiento y dolor. Dios no causa directamente estas cosas malas, pero las permite como consecuencia de las decisiones humanas y el estado caído del mundo. Es importante tener en cuenta que la intención original de Dios era que los seres humanos vivieran en perfecta armonía con Él y entre sí. Sin embargo, la introducción del pecado en el mundo a través del ejercicio del libre albedrío interrumpió esta armonía. La Biblia reconoce la realidad de los actos malvados y sus consecuencias, pero también proporciona orientación sobre cómo vivir en conformidad con la voluntad de Dios y superar los efectos del pecado. En última instancia, el amor y la justicia de Dios prevalecerán. Él responsabiliza a las personas por sus acciones y, en su momento perfecto, traerá justicia y restauración. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien es posible que no comprendamos completamente por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a personas buenas, podemos encontrar consuelo al saber que Él es justo y que finalmente corregirá todas las cosas. Frente al sufrimiento y la injusticia, es nuestra responsabilidad elegir la rectitud y trabajar para llevar el amor y la sanidad de Dios a quienes nos rodean. Número 5. Comprender los caminos de Dios. Para comenzar nuestra exploración, establezcamos nuestra comprensión del carácter de Dios. En Isaías 55, 8-9 se lee: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos versículos de Isaías nos recuerdan que los pensamientos y caminos de Dios están mucho más allá de nuestra comprensión humana. Su entendimiento supera nuestra perspectiva limitada, así como los cielos son más altos que la tierra. Debemos reconocer humildemente que nuestra comprensión es limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, lo que significa que conoce todas las cosas. En Job 37, 16 se dice: ¿sabes tú cómo están suspendidas las nubes, esas maravillas del que tiene perfecto conocimiento? El conocimiento perfecto de Dios se extiende a cada detalle de la creación, incluyendo el funcionamiento intrincado de las vidas humanas. En Deuteronomio 29, 29 se nos recuerda: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay aspectos del plan y los propósitos de Dios que permanecen ocultos para nosotros,
pero Él ha revelado lo suficiente para que podamos seguir y confiar en su guía. Si bien podemos cuestionar por qué les suceden cosas malas a personas buenas, debemos recordar que Dios ve el panorama completo, el tapiz de la vida. Nosotros, en cambio, solo podemos ver un hilo individual. Nuestra comprensión finita es insuficiente para comprender las complejidades del plan divino de Dios. A medida que navegamos por los desafíos de la vida, confiemos en la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendamos sus caminos. Proverbios 3, 5-6 nos anima: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Al reconocer la inmensidad de la sabiduría de Dios y rendir nuestra comprensión limitada a Él, podemos encontrar paz y seguridad al saber que Él está obrando todas las cosas juntas para nuestro bien, según su plan perfecto. Hemos explorado varios aspectos clave a continuación. Primero, el misterio del sufrimiento. Aunque quizás no entendamos completamente por qué Dios permite el sufrimiento, sabemos que esto no refleja falta de amor o poder por parte de Dios. Él puede trabajar a través de nuestro dolor para lograr propósitos mayores. Segundo, el propósito de Dios en el sufrimiento. Hemos visto que Dios puede usar el sufrimiento para fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestro carácter y acercarnos más a Él. La historia de Job nos sirve como un poderoso recordatorio de que la restauración y una comprensión más profunda de la soberanía de Dios pueden surgir de nuestras pruebas. Tercero, la promesa de la vida eterna. En medio del sufrimiento, encontramos esperanza en la seguridad de un futuro sin dolor ni tristeza. El plan último de Dios incluye la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el sufrimiento ya no existirá. La promesa de la vida eterna nos recuerda que nuestros sufrimientos actuales son temporales en comparación con la alegría y la paz que nos esperan. Cuarto, confiar en la soberanía de Dios. Aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su sabiduría y plan último. Depositar nuestra confianza plena en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan injustas, nos permite experimentar su guía y paz. Las Escrituras nos recuerdan que no debemos apoyarnos en nuestra propia comprensión, sino someternos a Dios, sabiendo que Él enderezará nuestros caminos. En nuestro recorrido por estos temas, hemos buscado ofrecer ideas y perspectivas para ayudar a navegar por las complejidades del sufrimiento y la soberanía de Dios. Esperamos que esta discusión haya brindado consuelo, ánimo y una comprensión más profunda de estas preguntas desafiantes. Si has encontrado útil este vídeo, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más discusiones que estimulen el pensamiento sobre asuntos de fe y espiritualidad. Valoramos tu participación y tus comentarios. Al despedirnos, que la paz de Dios esté contigo. Que encuentres fuerza y consuelo al saber que Dios está contigo en cada circunstancia de la vida. Que te aferres a las promesas de las Escrituras y confíes en su bondad y amor último. Hasta la próxima vez, que encuentres esperanza y paz en tu jornada de fe. Amén.